La evaluación de una iglesia local siempre es difícil y la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a hablar más bien de que una iglesia pertenece a una denominación o a otra. Y rara vez nos ponemos a pensar en cómo las comunidades, los grupos, la ubicación, el tamaño de una iglesia influye en cómo podemos clasificar la iglesia. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Le estaba hablando de la ley 80-20. La ley 80-20, una de las cosas que nos dice es que en una organización el 20% de las personas hacen la mayor parte del trabajo. Para ponerlo de otro modo, en una organización como la iglesia, el grupo de liderazgo va a ser 20%. Y el 80% va a ser la congregación restante. Yo quiero que usted ahora, mientras yo estoy haciendo esta presentación, busque papel y lápiz para que usted me diga cuántas personas usted está pastoreando. Y usted va a ver que son muchas más de las personas que asistan en su iglesia local. Al grupo de liderazgo lo vamos a llevar la gente de influencia. Y la gente de influencia va a ser más o menos el 20% de su iglesia. Si usted tiene una iglesia de 100 personas, va a tener 20 líderes, 20 personas de influencia. Si usted tiene una iglesia de 500 personas, va a tener un grupo de influencia de aproximadamente 100. Si tiene una iglesia de 1000 personas, la gente de influencia va a ser cerca de 200. Ese grupo que llamamos gente de influencia se divide en 3 categorías. Está el equipo pastoral. En una iglesia pequeña, el equipo pastoral es una sola persona. En una iglesia grande, el equipo pastoral puede tener 8 o 10 personas. La gente de posición y la gente de pasión. Aquí tienen una gráfica que le muestra el equipo pastoral al centro, la gente de posición y la gente de pasión. Vamos a desempacar qué es eso. Pues el equipo pastoral se refiere a la persona que trabaja como pastor o pastora de la iglesia, y si tiene pastores asociados, ministros de música, pastores de jóvenes, pastoral de células, la gente que tiene ese título de pastor o pastora o parte del equipo pastoral. Algunas de estas personas trabajan a tiempo parcial, otras personas trabajan gratis, ad honorem, ¿verdad? A veces hay ministros retirados y nosotros todavía contamos a esa persona en la iglesia como parte del equipo pastoral. Y hay personas que trabajan a tiempo parcial. Por ejemplo, una persona que es maestra de música en su vida secular, pues funciona en la iglesia como líder de adoración. Entonces se le da una ayudita mensual. La gente de posición son la gente que tiene un título, que están trabajando en la iglesia y tienen un título. Por ejemplo, usted tiene un comité de evangelismo o tiene una comisión de adoración y la persona que preside esos grupos tiene una posición. Y usted puede decir, este es el presidente de evangelismo, esta es la presidenta del comité de misiones, esta es la presidenta de la sociedad de damas, este es el presidente de los jóvenes. Y esas son gente que son gente de posición. Esas personas han sido electas para servir en la iglesia. Y claro está, de una denominación a otra varía los puestos. En una iglesia congregacional van a haber más puestos. Hay iglesias que tienen diáconos y ancianos dentro de la iglesia. Otras iglesias no usan esos títulos. Pero el punto es que usted tiene personas que han aceptado la responsabilidad de ocupar un puesto. Por lo regular, eso dura 1 año y se va renovando de año en año. Pero aparte de la gente de posición, usted tiene la gente de pasión. La gente de pasión son personas que son líderes en un área y no importa que usted los nombre a un comité o no, ellos van a trabajar. Porque tienen una pasión por eso. Entonces usted tiene al hermano Goyito y el hermano Goyito tiene un corazón misionero.
Si ese año él dirige la comisión de misiones, va a trabajar en misiones. Pero si este año él no dirige la comisión de misiones, va a trabajar en misiones de todos modos. Porque esa es la pasión de él. ¿Está bien? Así que una vez más, tenemos que el liderazgo, la gente de influencia, se dividen en gente de pasión, posición y el equipo pastoral. La congregación también se divide en 3 grupos. Está la gente de participación, la gente de pasividad y la gente de cuidado perpetuo. Gente de pasión, gente de pasividad y gente de cuidado perpetuo. Aquí la tienen: participación, pasividad y cuidado perpetuo. La gente de participación son los creyentes que asisten regularmente y ofrendan, usando la nomenclatura que usa su iglesia. Ofrendas, diezmos, promesas. No todas las iglesias usan la misma nomenclatura, pero la idea es que esta persona está comprometida financieramente, asiste, así que está comprometida con su tiempo, y si usted le pide que haga algo, la persona lo hace. Pero si usted le dice a la persona, presídame un comité, la persona le va a decir que no. Son miembros bien activos, pero no tienen el deseo de ser parte del liderazgo de la iglesia. Si usted dice, vamos a visitar la comunidad y cada uno de nosotros va a visitar 25 hogares, la persona va y los visita. Ahora, si usted le dice, quiero que se incorpore a la comisión de evangelismo, le va a decir que no. Ahora, la iglesia depende de estas personas, porque estas son las personas que ofrendan. Estas son las personas que asisten. Estas son las personas que vienen a los cultos. Estas son las personas que son parte del centro de lo que es la vida de la iglesia. Ahora bien, la gente de pasividad son gente que vienen a la iglesia y de vez en cuando ofrendan. Rara vez dan diezmo, pero dan algún tipo de ofrenda, pero no diezman. A veces, por ejemplo, si la iglesia dice vamos a levantar dinero para promesas, para comprar un terreno, a lo mejor la persona se compromete en decir, mira, voy a dar $500. Pero por lo regular, estas personas lo único que quieren es asistir. No quiero usar la palabra de manera despectiva, pero son más bien consumidores. Ellos consumen. Eso es lo que ellos hacen, consumen. Y ellos se ven como personas que ofrendan y participan como espectadores, pero no trabajan en la iglesia. Si usted le dice, vamos a visitar la comunidad, no van a venir a visitar. Cuando ofrendan, lo que dan es más bien como una propina. Dan en la moneda suelta que tienen en el bolsillo y a lo mejor dieron $5 o $10 de ofrenda en la iglesia y salen con la familia y entran a un restaurante de comida rápida el domingo y gastan $40 en el almuerzo. Pero no ofrendan $40 los domingos. Entonces usted tiene gente de cuidado perpetuo. Son personas que por lo regular no vienen a la iglesia. Si vienen a la iglesia, a veces vienen en silla de ruedas o caminando con bastón. Estas personas muchas veces están encamadas. Usted las visita, pero la persona nunca va a ofrendar. Son muy pocas las personas de cuidado perpetuo que ofrendan. Pero la familia espera que la iglesia las atienda. Y si usted no las visita por lo menos una vez al mes, se quejan de que la iglesia no los está atendiendo. Es bien triste cuando a estas personas le da Alzheimer o algo así. Usted los visita martes y ellos el miércoles le dicen a la familia que usted hace 2 meses que no va. Entonces la hija o el hijo le llaman, pero mire, pastor, mi mamá dio la vida por la iglesia, ustedes la han abandonado. No, eso no es cierto. Pero se dan estas dinámicas. Entonces yo quiero que usted note algo. Estas categorías son movibles. Por ejemplo, una persona de pasión puede pasar a tener una posición. Usted puede tener gente que participa en la vida de la iglesia y se vuelve pasivo. O puede tener gente que son pasivos y se vuelven más activos. O puede tener personas que aún estuvieron en liderazgo, ahora están enfermas y ahora pasan a ser
personas de cuidado perpetuo. Sobre todo la gente que ancianita, etcétera, llegan aquí. Fuera de la iglesia, usted tiene 5 otros grupos con los cuales usted se va a relacionar. Usted tiene la muchedumbre, la comunidad en general, las instituciones religiosas, las organizaciones no gubernamentales, eso quiere decir ONG, y organizaciones sin fines de lucro y el gobierno. De estas 5, la más importante para usted es esta, la muchedumbre. ¿Qué es la muchedumbre? Estas son gente que se relacionan con la iglesia, pero no vienen a la iglesia. Si usted le pregunta cuál es su iglesia, van a decir que la suya, pero no vienen a la iglesia. Vienen en Navidad, vienen en aniversario, vienen en Semana Santa. Si usted tiene actividades para los niños, se los envían, pero no vienen a la iglesia. No ofrendan. Pero cuando tienen un problema matrimonial, esperan que la iglesia esté ahí. Esperan que el líder pastoral les dé consejería. Si se casan o su hija tiene una quinceañera o si la mamá muere, quieren hacer todo eso en el templo, pero no vienen a la iglesia y no dan un centavo. Esto es el doble de la gente que asiste el domingo a su iglesia. Déjeme volvérselo a decir. Usted tiene 100 personas el domingo, usted está pastoreando una muchedumbre de 200 personas más para un total de 300 personas. Y esas personas le van a robar hasta mucho tiempo y no dan nada para la iglesia. Nada, nada, de nada, de nada. Algunos de ellos son hijos o nietos o bisnietos de alguien que fue fundador o fundadora de la iglesia. Tienen una relación con la congregación, pero verdaderamente no son parte de ella. Tenemos la comunidad en general, que es el lugar donde está ubicada su iglesia. Esto es un problema, porque hay iglesias que no se relacionan con la comunidad. De hecho, hay iglesias que desarrollan una relación adversarial con la comunidad. A veces las comunidades tienen problemas. Por ejemplo, en una comunidad no hay electricidad, no hay agua, otra cosa así. Y entonces la comunidad le exige a la iglesia que ayude, que hable con el gobierno, que hable con el alcalde, con el síndico. Y si la iglesia dice que no, pues entonces los vecinos entienden que la iglesia no tiene ningún tipo de influencia. Usted se tiene que relacionar con otras instituciones religiosas, tanto denominacionales como interdenominacionales. Y todos nosotros que hemos estado pastoreando nos tenemos que relacionar con otras instituciones religiosas. Tenemos las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, la Cruz Roja, en Puerto Rico Fondos Benéficos Unidos, etcétera. Hay toda una serie de organizaciones sin fines de lucro que su iglesia puede relacionarse. Algunas de estas organizaciones son religiosas y otras no. Y finalmente hay que interactuar con el gobierno. Si usted tiene una iglesia importante en una comunidad, el alcalde o el síndico va a tener el teléfono suyo como pastor. Y cuando surja un problema en la comunidad, le va a llamar. Por lo tanto, mire lo que le estoy presentando aquí. 20% de la gente que asiste a la iglesia están en el liderazgo. 80% en la congregación. Y la muchedumbre es 2 veces esta cantidad. Usted tiene una iglesia de 100 personas, 20 son líderes, 80 son parte de la congregación y 200 son parte de la muchedumbre. Si usted tiene una iglesia de 500 personas, va a tener 100 personas en el liderazgo, 400 en la congregación y 1000 en la muchedumbre. Y por eso es que usted siempre está cansado o cansada. Porque usted está pastoreando 3 veces la cantidad de gente que asiste a la iglesia. En términos de clasificaciones por tipo, usted tiene que considerar la comunidad donde se encuentra su iglesia. Hay iglesias de comunidad. Usted tiene una iglesia que, por ejemplo, está ubicada en una comunidad y la gente que va a esa iglesia son gente de esa comunidad o gente que se criaron en esa comunidad y se movieron. Estas son iglesias que básicamente sirven a una comunidad cerrada. En segundo lugar, la iglesia de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, de un pueblo pequeño. Y entonces vienen personas de todas partes del pueblo a la iglesia. Y a veces esas iglesias están en el centro del pueblo, a veces están en la misma plaza. En algunos de nuestros países, por ejemplo, en Puerto Rico, en República Dominicana, usted va al centro de la ciudad
Y en una esquina está la iglesia católica y en la otra es una iglesia protestante. Y vienen personas de todo el pueblo a esa iglesia. Tercer lugar, usted tiene iglesias rurales. Y por ejemplo, acá en Estados Unidos se da mucho de que hay una iglesia pequeña que tiene 60, 65 personas y está en un área donde se siembra maíz, sorgo, trigo, y hay personas que manejan 20 kilómetros para llegar a la iglesia porque está en medio de una zona agrícola. O sea, no hay urbanizaciones, no hay edificios, no hay condominios. A veces entonces cuando ya llegamos a una ciudad, céntrica, pues entonces usted tiene iglesias que están ubicadas en el centro de la ciudad. A veces en áreas comerciales. Y es bien interesante porque en esas iglesias a veces hay gente muy, muy, muy pobre y gente muy, muy, muy rica. Viene una persona que vive en una casita pobre en el centro de la ciudad y viene una persona que vive en un apartamento que vale miles de dólares. Y asisten a la misma iglesia porque está en el centro de una ciudad grande. Tiene las iglesias metropolitanas. Una iglesia metropolitana es una iglesia a la que asisten personas de varias ciudades. Y hay personas que manejan 30, 40, 50 kilómetros para ir al culto. Estas iglesias, por lo regular, están ubicadas en sitios accesibles. Si están en Estados Unidos, se ven desde una autopista. Por lo regular, tienen muy buenos ministerios cibernéticos. Entonces, transmiten el culto por internet y todo ese tipo de cosas. Entonces, están las iglesias de teología especial. La iglesia de teología especial, la gente va no porque le quede cerca. A veces le queda lejísimo. Pero es la única iglesia de esa teología en el área. Esa iglesia tiene una teología, una visión, una predicación que ninguna otra iglesia la tiene en el área. Y tenemos las iglesias emergentes. Estas son iglesias que están haciendo toda una serie de experimentos. Ellos experimentan con estilos de adoración, horarios de reunión, con tecnología. Por ejemplo, en Puerto Rico ahorita hay un muchacho que comenzó una iglesia para jóvenes, mileniales. Y para que la iglesia no tenga nombre religioso, se llama Mar Azul. Y tiene 2 cultos. Uno a las 4 de la tarde y otro a las 6 de la tarde. No tienen escuela bíblica y es una iglesia específicamente para jóvenes. Está llena de jóvenes que se han llevado de todas las denominaciones. Presbiterianos, pentecostales, bautistas, discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque es una iglesia para ellos. Eso es una iglesia emergente que está haciendo algo que está completamente fuera de la norma de lo que las otras iglesias están haciendo. Vamos ahora a hablar por tamaños. Está la iglesia familiar, que es una iglesia pequeña que llega de 0 a 50 miembros. El tamaño pastoral, ¿por qué se le llama así? Porque lo puede atender una sola persona, sin necesidad de asociado, que tiene de 50 a 150 personas. La iglesia en transición, esta es la más difícil, que tiene un tamaño incomodísimo, porque es demasiado grande para que una sola persona la pastoree y es demasiado chiquita para tener el dinero necesario para contratar más personal. La barrera más grande que tienen las iglesias es pasar de 200 miembros. Es lo más difícil. Pasar de 200 miembros y quedarse arriba de 200 miembros es dificilísimo. La iglesia mediana, que tiene de 350 a 750 personas, ya está una iglesia que por lo regular tiene más de un pastor. Ya es una iglesia que tiene casi todos los servicios que usted se puede imaginar. O sea, tienen salón de cuna, clase de escuela bíblica para todas las edades, ministerio con la juventud, ministerio con la niñez, ministerio con mujeres, ministerio con ancianos. O sea, es una iglesia de línea completa. Esto todavía lo es más con la iglesia grande o de tamaño corporativo y con la mega iglesia es mucho más. Así que vamos a desempacar eso. Este tamaño familiar se puede decir básicamente que es casi una casa culto. Están atendidas por ministros bivocacionales, a veces personas que no reciben ningún salario y la gente entra a una casa y se sienta en la sala o en la marquesina, ponen sillas y no hay salón de cuna porque pues somos 20 o 30 y la mayor parte de las iglesias empiezan con ese tamaño. Ya cuando una iglesia es de tamaño pastoral, aunque a veces tienen ministros bivocacionales, ya por lo regular tiene un local y un horario fijo
y algunas clases de escuela bíblica, pero todavía se depende mucho de personas voluntarias. Le dije que el tamaño más incómodo es es la iglesia en transición. Entonces, ya usted no puede solo porque tiene más de 150 personas. Entonces, la gran pregunta es, ¿a qué contratamos primero? ¿Qué hace más falta, un ministro de jóvenes o un pastor de adoración? La mayor parte de las iglesias sencillamente llega a este número, a este tamaño, no pueden seguir creciendo, a veces porque hay mala administración y muchas veces porque la iglesia se resiste a crecer. Dice, no, nosotros no queremos ser una iglesia muy grande, no queremos que aquí haya un montón de gente que nosotros no conocemos. Y la gente le hace una huelga de brazos caídos y la iglesia no crece y vuelve al tamaño pastoral. Ahora, si usted está en una iglesia de tamaño en transición y la iglesia sigue creciendo y creciendo, va a llegar a ser una iglesia mediana. Ya tiene un pastor a tiempo completo, tiene ministros asociados, a jornada parcial, pero ya ganando un salario más decente. Están trabajando 20 horas a la semana o 30 horas a la semana. A veces usted tiene un pastor asociado trabajando 20 horas, otro 10. Y entonces, aunque siempre hay resistencia al cambio, estas iglesias es muy difícil competir con ellas. Por ejemplo, si usted está aquí, en esta iglesia de tamaño familiar, esa iglesia no tiene salón de cuna, esa iglesia no tiene ministerio con la niñez, esa iglesia no tiene escuela bíblica de verano, esa iglesia no tiene programa de jóvenes. Ya cuando usted está aquí, en tamaño mediano, la iglesia tiene todo eso. Entonces llegamos al tamaño grande o corporativo. Aquí ya el pastor se tiene que convertir en un pastor dedicado más bien a la predicación y a la enseñanza. Y usted visita a la gente que se está muriendo y atiende los funerales. La consejería la tiene que dar otra persona. La visitación de ir y tomar café la tiene que hacer otra persona, porque usted no da abastos. Recuerde, este tamaño es entre 350 y 750. Si usted tiene 700 personas en la iglesia, ¿su muchedumbre es de cuánto entonces? 1,400. Usted está pastoreando 2,100 personas. Ya una vez usted llega a este nivel, usted es el pastor de los líderes y los líderes pastorean la iglesia. Déjeme volvérselo a decir. Una vez usted llega a este nivel, usted solamente es el pastor del liderazgo y el liderazgo pastorea la iglesia. Sobre todo si tienen un sistema celular. Y en la mega iglesia, pues entonces aquí ya nos vamos mucho más allá. Por ejemplo, estas iglesias tienen un campus principal, un ministerio cibernético bien robusto, iglesias satélites, a veces con ministros asociados, y a veces el pastor rector predica en las iglesias satélites por video, a veces en vivo, a veces diferido. Y aquí tiene la nomenclatura. Entonces la gran pregunta que yo tengo es, ¿cómo es su iglesia? Identificar equipo pastoral, gente de posición y gente de pasión, gente de participación, de pasividad y de cuidado perpetuo es importante. Identificar si su iglesia es una iglesia de comunidad, de pueblo pequeño, rural, de centro de la ciudad, metropolitana o de teología especial o emergente, es bien importante. Y finalmente, la clasificación por tamaño. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.